el podcast que será tu brújula para educar con perspectiva de género. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Voy Siendo. El día de hoy hablamos acerca de cuándo se construye el género y para eso tenemos un invitado muy especial y especialista en el tema. Su nombre es Juan Vicente López Rodríguez, quien es catedrático en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Tiene una amplia experiencia como docente de psicología y de comunicación, asimismo en maestrías relacionadas con la violencia, el género y la salud mental. Hola Vicente, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí con nosotras y compartiendo este espacio. Pues muy bien, muy contento de la invitación. Les agradezco a ti, Majo, a Lupita, la invitación. Y pues claro, para hablar de un tema que pues nos atraviesa a todas y a todos y a todes y que es de mucha relevancia seguirlo poniendo sobre la mesa, ¿no? Creo que a pesar de que pareciera que se habla más del tema, pero no es suficiente, porque bueno, vemos las violencias por todos lados y cómo se va recrudeciendo la misma, ¿no? Entonces es importante que sigamos abriendo espacios como este para seguir visibilizando cómo el género o la forma en que hemos construido el género, precisamente como se llama el título de este episodio, pues nos afecta socialmente. Claro. En el episodio, como lo acabas de decir, pues es un tema que nos está atravesando a todos, a todas, a todes. Y bueno, en el episodio anterior hablábamos de acerca de las diferencias entre sexo y género para que nuestra audiencia vaya conociendo como estas diferencias y sea como también más fácil de que ellos entiendan. Justo como comentábamos, que el género es una construcción sociocultural, pero ¿se construye antes o después del nacimiento? ¿Y cómo es que cómo se da este proceso? Es una muy buena pregunta. Bueno, el género, ya ustedes ahora que vieron esa diferencia en el episodio pasado, el género se construye mucho antes del nacimiento, ¿no? Mucho antes de que nazca mucho antes de que a un ser se le pueda considerar como persona, ya se le están adjudicando una serie de características, de cualidades, de habilidades, de roles, de pautas que tendrá que cumplir con base solamente en los genitales, ¿no? Entonces, con base en eso, se hace toda una construcción de expectativas e incluso de cómo se espera que actúe esa persona, de qué gestos va a tener que hacer esa persona, a qué se va a dedicar, quién le va a gustar, con qué se va a relacionar, cómo va a interactuar con las otras personas. Y todo eso, incluso, insisto, se hace desde antes. Incluso, si hablamos de parejas heterosexuales, un futuro papá, una futura mamá, ya se imagina eso mucho antes de casarse o de establecer una relación con alguien, ¿no? Yo he escuchado muchas veces que hay personas que dicen, a mí me gustaría tener un hijo, una hija, y ya se imaginan como eso, o sea, hacen un diseño de cómo va a ser ese hijo o esa hija. Entonces, ¿cómo se da? También me preguntabas, ¿no? ¿Cómo se da ese proceso? Bueno, se da precisamente porque hay una lectura binaria de los cuerpos. Entonces, esa lectura binaria consiste justamente en que los cuerpos se van a leer solamente como hombre o como mujer. Y que son dos polos opuestos. O sea, la lectura binaria, digamos que parte del riesgo de leer los cuerpos de esa manera es que nos conduce a pensar que en el polo masculino no puede haber nada femenino, porque es excluyente del femenino. Y nos hace pensar también que hay masculinidad al 100% y feminidad al 100%, ¿no? Y que son contrarios, y eso justamente es parte de esa construcción dañina del género, de verlo como dos polos opuestos, excluyentes y prácticamente enemigos. Entonces, si alguien resulta o está en la posición masculina, no puede tener absolutamente nada de lo femenino porque eso compromete su masculinidad, precisamente, ¿no? Y del otro lado también, si hablamos de una mujer, pues tiene que ser, entre comillas, 100% femenina y no puede haber nada masculino porque entonces también se pone en entredicho su humanidad, su sexualidad, etc., ¿no? Entonces, pues la respuesta es así, es mucho antes y es precisamente porque cuando ingresamos a la vida social como personas, esa lectura binaria ya se encuentra instalada. Entonces es imposible escapar a esa lectura. Probablemente quienes nos escuchan, aunque pueda haber una visión crítica, ¿no?, del género, pero cuando vemos un cuerpo, probablemente estamos trabajando justamente en no dar por hecho la lectura de ese cuerpo, ¿no? Por ejemplo, alguien puede ver cierto cuerpo y decir, es hombre o es mujer,
Pero quien ya empieza a hacer una crítica dice, bueno, puede ser, pero puede no serlo, ¿no? Porque se puede identificar de otra manera. Pero en general, la mayoría de las personas sigue haciendo esa lectura binaria, ¿no? Ve un cuerpo inmediatamente, incluso sin pensarlo, se vuelve algo muy automático, asume que es hombre o que es mujer. Y además, que es hetero, ¿no? Entonces, y eso, nuevamente insisto, tiene que ver por esa lectura o esa visión binaria que hacemos de los cuerpos. Ahorita la verdad es que me acabas de dar el conocimiento de la lectura binaria porque yo no tenía el conocimiento previo y algo que como dices, o sea, se construye a partir de cómo empieza la idealización, ¿no? O sea, de que, bueno, quiero tener un hijo, quiero tener una hija, o sea, tú piensas mucho, o sea, muchas personas pensamos de que cuando nace o incluso cuando está como la parte del baby shower, de que vamos, o sea, es niña y entonces es rosa, y es niño y es azul. Entonces, nunca lo había pensado con esta parte de que empiezas a idealizar de que, pues, ¿qué quieres? ¿Tener un hijo o hija? ¿Y por qué hija? Y de que no, pues es que son más limpias, son más delicadas y se le están atribuyendo, pues ya incluso el peso cultural que pues debe de cumplir el rol y la lectura que como dices, o sea, ves a una persona y luego dices como, no, pues es que es hombre por las características de que es alto, a lo mejor, o sea, no sé, se ve más fuerte y toda esta parte, e incluso si una persona de que dices como que, no, pues es hombre, o sea, es así, 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 pues incluso como que también existe esta carga cultural de que, no, pues, o sea, incluso con los apodos que pues, conocemos todos, que es, pues es marica o es toda esta parte que dices. Entonces, si tiene las polaridades de que si es o sea, si tiene el cuerpo de género masculino, pues entonces, si tiene o sea, si tiene como la polaridad de que, no, pues femenino, pues entonces ya luego es homosexual. O sea, ¿cómo se hace la diferencia? Y eso me impacta muchísimo. Y bueno, para continuar, justamente algo que comentábamos en el episodio anterior es esto de sexo y que pues, hace referencia a lo fisiológico, ¿no? Uh-huh. Y a partir de esas diferencias, como que se van estableciendo otras diferencias, pero esas ya son sociales y culturales, ¿no? Que ya es justamente lo que nos comentabas tú, Vicente, Majo. Y entonces la pregunta sería, ¿cuándo estas diferencias naturales se empiezan justamente a convertir en desigualdades sociales? Bueno, hay varias perspectivas muy interesantes en torno a esa pregunta, pero bueno, me gustaría mencionar dos, una muy brevemente que tiene que ver con la perspectiva de Judith Butler y que habría que también cuestionar hasta qué punto lo que hemos considerado como sexo, como algo natural o biológico, hasta qué punto también lo es, porque como ella lo dice, y yo al menos sí me adhiero a esa posición, creo que generalmente hemos aprendido que lo biológico o que la sexualidad o el sexo es preexistente al sujeto. Entonces, por ejemplo, nace alguien y la biología ya es natural. Y no nos damos cuenta, como dice Judith Butler, que en realidad también eso ya es una lectura social. No sé si me explico. O sea, el propio sexo, la manera en que lo concebimos, también es aprendida y es construida, no es natural. O sea, cuando una persona nace, no nace diciendo, no, soy macho, soy hembra. No, la lectura que hacemos de ese cuerpo es social también. Por eso ella también dice que en realidad el sexo siempre ha sido también género. Porque ambos son sociales y son construcciones, ¿no? No es que sea preexistente, porque entonces si nos quedamos con la idea de que el sexo es natural y es biológico, nos llevaría a pensar que eso es preexistente al sujeto y no lo es. O sea, sigue siendo también una lectura social. Y la otra perspectiva que quería mencionar respecto a esta pregunta, Lupita, es la perspectiva de Rita, ¿no? De Rita Segato. Que tiene una perspectiva precisamente crítica e histórica de cuando estas, como tú le llamas, estas diferencias naturales se vuelven sociales también, ¿no? Entonces, hay también varias hipótesis. Por ejemplo, hay una de un ideólogo kurdo que se apellida Öcalan, y él dice que hay una prueba de cuando justamente algo que era biológico natural se vuelve de orden político, es decir, se vuelve una desigualdad social, ¿no? En los términos en que ustedes plantean la pregunta. Y él dice que es en la salida del Neolítico. Rita dice que es imposible saber, o sea, cuándo realmente sucede esa subordinación de lo masculino sobre lo femenino. Pero para ella, como antropóloga, y que ha estado indagando pues, en muchísimas sociedades tribales y no tribales, ¿no? En diferentes partes del mundo, ella asegura que el género, que es desigual en sí mismo ya, el género en sí mismo ya es desigual, ¿no? Porque nos habla de masculino y femenino, de dos estructuras, dos posiciones,
donde lo masculino siempre va a estar en una posición superior y va a subordinar a lo femenino, ¿no? Y ella dice que le parece que esa estructura que es el género en realidad ha acompañado el proceso mismo de la especiación. O sea, desde el origen de la especie, el género se instaló. No, a ella no le parece que haya sido hasta la salida del Neolítico, sino mucho antes, desde el origen de la especie, ¿no? Entonces ella dice que es cierto que los machos prehumanos tenían mayor masa muscular, tenían mayor fuerza, ¿no? Más agresividad, eso que podemos considerar entre comillas como natural o biológico. Pero eso se transformó en una desigualdad social por medio de narrativas. Y esas narrativas son los mitos de origen que hay en las diferentes partes del mundo. De los 5 continentes hay mitos de origen del mundo, ¿no? Por ejemplo, pues en Occidente, con el que estamos más familiarizadas y familiarizados, pues es el mito de Adán y Eva. Sabemos que Eva se come el fruto prohibido, entonces Dios, que es una figura masculina, la tiene que castigar, ¿no? Y entonces son echados del Edén. Entonces, esa estructura donde la mujer se equivoca y está bajo sospecha moral de un ojo masculino, se reproduce en los mitos de origen de muchas partes del mundo. Entonces a Rita le parece que esa es la prueba de que esa desigualdad, que en un principio era natural, pero que no era letal, se instala porque los mitos de origen nos hablan de eso, de cómo se originó el mundo particular de cada sociedad, ¿no? Y entonces Rita dice, si fuera natural esa desigualdad, no necesitaría de esas narrativas, porque, por ejemplo, no conocemos mitos que nos hablen de por qué tenemos 2 brazos o 2 piernas. Eso que obedece a una cuestión anatómica, no hay mitos de eso, o cuentos. Pero ¿por qué sí hay mitos de origen de la subordinación de las mujeres? Porque no es natural. Necesita de una narrativa que legitime o justifique por qué las mujeres tienen que estar en la posición subordinada o tienen que ser castigadas. Entonces a ella le parece que ese proceso se da desde el origen de la especie, o sea, desde ese paso de ser, digamos, de la prehumanidad a la humanidad. Ahí se instala esa desigualdad que hoy seguimos en ella. Por eso ella dice en un libro que se llama Las estructuras elementales de la violencia que no hemos salido de la prehistoria patriarcal de la humanidad, porque seguimos ahí todavía, atorados en ese tiempo. No hemos salido de ahí. Ok, entonces justo pensaba en eso, ¿no? Entonces es justamente el pensar en diferencias biológicas, justo es una justificación a todo lo que estamos viviendo hoy y que vivimos por siglos, por generaciones, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que no es natural. Exacto. Que sigue siendo cultural, exacto, y social, y político. Y... Exactamente, justo eso es lo que ha dicho Rita. O sea, el género, de hecho, Rita también lo ha definido así, lo dijiste muy bien también, Lupita. O sea, el género para Rita también, otra manera en que la define es la biologización de la desigualdad, de una desigualdad. O sea, una desigualdad se biologiza. Entonces, es natural que las mujeres sean débiles, es natural que las mujeres no puedan ocupar ciertos puestos porque son muy afectivas, pero, o sea, se vuelve natural una desigualdad. Pero eso es un proceso violento y social, no es natural. Eso es lo que justamente tenemos que cuestionar, ¿no? Que no lo es. Ok, entonces lo que pensamos que es como la antesala o que es lo primero, que es lo natural, en realidad es lo que sigue, ¿no? Porque partimos de todas las creencias, de todos estos pensamientos y narrativas, como lo decías, que van imponiendo como una realidad que vamos siguiendo, ¿no? Y es lo que está como, pues, ha permanecido, ¿no? En todas las generaciones y lo que ha generado también tanta desigualdad y tanta violencia, ¿no? Hacia las mujeres en este caso. Exactamente, sí, porque ningún ser nace así diciendo, tengo pene, trátame como macho o algo por decirlo. Nadie nace diciéndonos eso, ningún ser. Esa lectura del cuerpo y de los genitales es social, la aprendimos, fue construida también, al igual que la del género. Solamente que, insisto, cuando a veces hacemos esa distinción entre sexo y género, como que nos quedamos con la idea de que el sexo es preexistente, como tú dices, la antesala, y se queda incuestionable. Y no, es importante también cuestionar la manera en que vemos el sexo, ¿no? Ok, entonces estamos aprendiendo algo nuevo, algo más. Sí, completamente. Estamos sumergidos justamente en esta desigualdad y en esta, pues seguir como leyendo justamente antes de...
Es por eso que pues ya teniendo en cuenta que pues somos nosotras y nosotros en conjunto quienes vamos estableciendo estas pautas de conducta, de lecturas, es por eso el problema, esta parte de la niñez, de que todo lo aprendido pues está en casa, justamente empieza desde casa. Y para ti la pregunta sería, ¿cuáles serían las consecuencias de continuar con una crianza que promueve ideas y códigos de comportamiento de género? Sí, también es una pregunta importante porque justamente la familia, ser un grupo primario y hacer el grupo en el cual, pues ese primer grupo con el que tenemos contacto y que nos acobija, entre comillas, porque eso de acobijar también depende, ¿no? A veces las familias son, bueno, no a veces, desafortunadamente creo que muchas veces las familias son muy violentas también. Y la familia es quien prepara justamente a esos seres o personas, que no le vamos a llamar todavía hombres y mujeres, ¿no? Pero los prepara justamente para que sean hombres o para que sean mujeres. Pero justamente ahí se aprende esa primera desigualdad de género. La desigualdad de género se aprende en la familia los prepara o las prepara o nos prepara en esa desigualdad. La reproduce, la promueve, la fomenta y creo que sí tiene graves consecuencias, ¿no? Por ejemplo, pensemos en un ejemplo muy tradicional, o quizá lo hemos escuchado mucho, ¿no? De cuando un papá o una mamá le dice a su hijo, ¿sí? Le dice, no llores, ¿no? Entonces, esa claro, forma parte de la crianza y de cómo cómo se empiezan a percibir las emociones o los sentimientos. Pero en realidad ahí hay un mensaje, un subtexto muy grave, muy fuerte, que hace mucho daño porque se le está mutilando a ese niño la posibilidad de sentir, ¿no? Y de expresar. Entonces, ahí empezamos justamente, por ejemplo, ahí a notar cómo en ese trato desigual que hay, a una niña se le va a permitir justamente, y cuando crezca, que se exprese más emocionalmente, ¿no? Pero ese niño, por supuesto, va a crecer mutilado o mutilando esa parte emocional y también física, ¿no? Tilta también lo ha dicho, los hombres desde chiquitos no solamente aprenden a cancelar la percepción del dolor emocional, sino también el físico. Por eso muchos hombres, aunque les duela alguna parte de su cuerpo, pues no se van a atender, porque siguen también con la idea de, que también aprendieron de niños, de tienes que ser fuerte. O sea, no llores como niña, no seas débil, o como hace un rato lo que decías, Majo, ¿no? De no seas marica, o eso es de marica, etc. Entonces, ese niño va aniquilando ese mundo afectivo, ¿no? Y también por lo mismo, otra de las consecuencias que puede haber, yo sobre todo las noto en el caso de los niños, ¿no? O sea, en el caso de las niñas, claro, también por supuesto hay una consecuencia, pero una gran ventaja que yo veo ahí, que también lo ha dicho Rita, es que las mujeres en general, precisamente por esa socialización que hay de niñas, tienen otras formas de felicidad, o tienen más formas de felicidad o de contento que los hombres. Entonces, precisamente porque pueden hablar más de su mundo afectivo, son menos propensas, por ejemplo, a suicidarse, ¿no? Sabemos estadísticamente que los hombres se suicidan más en todo el mundo, y esto tiene que ver con la socialización de niños, la forma en que han sido criados desde niños. Y entonces esos van a ser niños que de adultos van a seguir reproduciendo los mismos estereotipos, los mismos roles, etc. Pero también no van a ser felices. Generalmente yo a veces también cuando escucho, no solamente a parejas heterosexuales, sino matrimonios igualitarios, otro tipo de familias que no son heteronucleares, pero a veces lo que escucho es, quiero que mi hijo o mi hija sea feliz. No es como el propósito, ¿no? Pero justamente si son criados desde estas lógicas binarias, justo no van a ser felices. No lo van a hacer, porque es imposible que un niño criado de esa manera sea feliz, ¿no? Entonces va a haber una presión enorme por tener que cumplir lo que Rita llama el mandato de masculinidad, que es justamente emerge en la familia, ¿no? Pero que a su vez no es que la familia como tal, no quisiera que se entendiera como la familia es la culpable, sino a su vez la familia heredó ese mandato de otras generaciones, ¿no? Porque es algo social. El mandato de masculinidad es una estructura, es un discurso social, que lo vamos reproduciendo, ¿no? Entonces van a ser niños que, insisto, serán criados obligados a mostrar crueldad, a mostrarse duros, a mostrarse insensibles al dolor del otro, ¿sí?
Y entonces eso, por supuesto, de adultos, es lo que vamos a ver reflejados en feminicidios, en violaciones, en cualquier tipo de violencia de las que conocemos, ¿no? Psicológica, verbal, física, económica, etcétera, ¿no? Pero ahí en realidad se da sobre todo, a mí me parece, por el trato desigual o la crianza de los niños. Porque, también Rita lo ha dicho, la desigualdad de género se origina en ese mandato de masculinidad. Entonces esos niños van a crecer con esa presión por parte de otros hombres y eso le hace un daño terrible a la humanidad. Eso va generando justamente esa máquina letal de muertes que tenemos hoy, que vivimos hoy, ¿no? De violencias que tenemos no solamente contra las mujeres, sino contra los cuerpos feminizados y también contra los otros hombres, ¿no? Como este meme que dice, a los hombres también nos matan, es cierto, pero los matan otros hombres por la manera en que fueron criados y socializados. No, es muy raro que una mujer mate a otro hombre, por eso no tendría sentido esta categoría de, como algunos hombres han sugerido, de homicidio, ¿no? O sea, no tendría sentido, es muy raro. Y no es por cuestiones de género, además, ¿no? Que como sí sucede en el feminicidio. Sí, o sea, ahorita acabas de decir algo muy importante, que es la tasa justamente de suicidio que tienen más los hombres, que pensamos que también, o sea, que la crianza a lo mejor es como más fuerte para las niñas porque se nos ha inculcado también como de que, o sea, ve todo lo que tienes, y ahorita que acabas de decir esta parte de que a los hombres la mutilación que acabas de decir, que realmente es muy significativa a lo largo de la vida y en el transcurso de la vida, que también muchas veces como sociedad, también como mujeres, como parejas, como en cuestión de toda la sociedad está dispuesto como a exigirle a un hombre que muestre como esta parte de que muestra tus emociones, quiero que me muestres tus emociones o quiero que muestres esta parte sentimental, cuando realmente, pues muchas veces, o sea, yo incluso lo veo con mis amigos, ¿no? De que dicen como, no, es que pues no te voy a mostrar, o sea, como que es muy mío y en serio son incapaces, o sea, no pueden realmente expresar porque me dicen, es que ni yo mismo sé lo que estoy sintiendo, o sea, realmente es una carga que la sociedad incluso pues dice, quiero que cambies, pero somos los mismos quienes hacen justamente estas mutilaciones, y la parte esta de felicidad, que claramente si nosotros seguimos educando con que quiero que seas feliz, pero a partir de las mutilaciones es que no pueden ser felices, porque entonces cuando muestran la felicidad pues también es como si muestras mucha energía y mucho, pues también se te critica. Si muestras tristeza, pues peor, claramente. Lo único que se les puede permitir es el enojo a través de la agresividad. O sea, creo que es la única emoción que te dicen como, sí, o sea, mientras más pegues, mientras más grites, tu papel como hombre, como sociedad, es realizado. O sea, otra emoción está mutilada completamente y tienen consecuencias, pues, en la sociedad, pues, grandes. Incluso también para personas, o sea, para, por ejemplo, mis amigos, para entablar una relación de pareja, pues es como, quiero que me digas como, ¿qué te molesta? No, pues, o sea, no te va a molestar hasta que realmente algo y explotan, y es como, ya, o sea, fui como realizado. Entonces, esta parte de la felicidad o la tristeza, o sea, terminan las relaciones y no son incapaces de decir como, no, es que sí estoy triste, porque dicen no, claro. O sea, claramente ni me duele. Entonces, es algo como justamente muy, muy importante lo que nos acabas de decir, Vicente. Sí, es que compromete o sea, los hombres aprendemos a que la masculinidad compromete nuestra humanidad, ¿no? Entonces, si me ven llorando, es como dejo de ser una persona digna. Entonces, no puedo mostrarme débil, no puedo mostrarme vulnerable, porque entonces es como si dejara de ser persona, dejara de ser una persona digna de respeto, por ejemplo, ¿no? Entonces, los hombres asocian mucho eso y por eso están dispuestos a defender su masculinidad con su propia vida, ¿no? Entonces, entre menos empáticos sean, entre menos sensibles sean, mucho mejor para mantener ese estatus de masculinidad. Pero eso en realidad, como lo ha dicho Rita, no hace feliz a nadie. No lo hace. Completamente no. Justo en nuestra investigación veíamos el concepto de socialización diferencial. Ajá. Y todos los efectos que tiene, ¿no? Y había un documento que decía que había como jóvenes en un bachillerato y que tan solo el afecto, lo veíamos también en nuestra clase, que el afecto cómo se demuestra por medio de golpes, los saludos, que son con más fuerza y todo esto. Sí. Y también justamente esta semana lo veía con chicos justo de bachillerato en mi servicio social, que es esto de las emociones. Estábamos hablando de emociones y justamente lo que decía un chavo es que decía, yo expreso solamente la agresividad y el enojo. Claro. Y yo dije, pues sí, o sea, claro, justo, porque es justo de la cultura y de lo que estás aprendiendo, y justamente lo que estamos haciendo en este espacio
es desconstruir todo eso y empezar a aprender y a que todos identifiquemos como las emociones, ¿no? Que también es algo que está totalmente dividido y catalogado para hombres y para mujeres, ¿no? Para los seres humanos, ¿no? Entonces algo que yo les comentaba es que, o sea, todos somos seres humanos, más allá de hombres, mujeres, somos personas que sentimos, que tenemos emociones, que claro lo vas a sentir, pero sí decía que a veces hasta esta misma agresividad los llevaba a poner en riesgo su vida. Claro. Entonces también como de esta, de mostrarse valiente, fuerte, de ser como lo, no sé, como el macho alfa, podríamos decirlo, ¿no? Sí. Y que justamente los llevan, ya lo comentabas, no solamente esta violencia hacia mujeres, sino hacia ellos mismos, Sí. como un símbolo de aceptación y de ser incluido y de integrarse, porque si no son considerados como femeninos, son feminizados. Exacto. Y ya son totalmente rechazados y también sufren de esa violencia. Exacto, sí, también eso es muy cierto y también es algo que tenemos que seguir pensando entre todas y todos, ¿no? Cómo hacerle justamente, porque cuando un niño, un adolescente o un adulto que se asume como hombre intenta desobedecer ese mandato, también hay penalizaciones, también va a ser castigado, ¿no? Porque justamente los hombres van a intentar otra vez jalarlo a que reproduzca, que siga obedeciendo ese mandato. Y hay que pensarle cómo podemos hacerle llegar justamente a todos los hombres ese mensaje de que nos hace infelices. Obedecer ese mandato nos hace infelices y le hace un daño terrible, primero a nosotros mismos y luego a la humanidad también. Sí, y también veíamos como esta otra parte en el ámbito como, o en relación a las mujeres, que muchas veces igual hablando en el mismo taller, pero del tema de amor romántico, relaciones, violación, violencia en el noviazgo, hablamos justamente de que pues como mujeres muchas veces o a veces podemos como buscar como pareja justamente este estereotipo que tenemos como en la mente, ¿no? Que fuimos aprendiendo, y un estereotipo de que igual el fuerte, ¿no? El clásico, el típico que tenemos como entre comillas de hombre, ¿no? Entonces justamente que como mujeres también seguimos como reproduciendo todas esas cosas en relación a los hombres. Claro. Sí, eso porque nos atraviesa a todas y a todos, ¿no? O sea, la cuestión patriarcal nos atraviesa a hombres, a mujeres, a quienes no se asumen a su vez como hombres y mujeres. Entonces, todas y todos de alguna manera lo vamos a reproducir. Pero justamente, pues ya nuestra tarea es justamente cómo lo vamos a ir agregando día a día. No va a desaparecer de un día para otro, no es así tampoco. Pero sí como a través de nuestras acciones cotidianas podemos, insisto, irlo desmontando, ¿no? Esa es parte de nuestra tarea, creo. Y justo relacionada con lo que comentas, Vicente, ya nuestra pregunta sería, ¿cuáles serían tus sugerencias, tanto para las tutoras como los tutores que nos escuchan, que ya no sigan siendo partícipes de esta crianza sin desigualdad, sin perspectiva de género? Muy bien, pues bueno, yo diría que también, pues lo primero es que no hay una receta, no hay un solo camino, sino que igual hay que seguirlo pensando, ¿no? Entre todas, entre todos, todes. Y yo ahí primero creo que señalaría que para los tutores o tutoras, padres, cuidadores, cuidadoras, etcétera, como se les denomine, yo creo que antes de ver cómo le voy a hacer para criar a este ser de una manera que sea más benigno para ese sujeto, para que haya un mundo más benigno para más gente, más generoso, más benevolente, yo creo que primero hay que verse hacia ellos mismos, hacia ellas mismas, porque también fueron atravesados por ese mandato, por esa estructura de género, como le llama Rita, y también son seres que seguramente estarán destruidos o destruidas emocionalmente por eso, ¿no? Hay muchos papás, muchas mamás, cuidadores, tutores, tutoras que fueron abusadas, que fueron abusados, que fueron violados, y es importante que también se atiendan primero, ¿no? Porque a veces me ha pasado también que hay papás que dicen, pero bueno, dame la receta, paso 1, paso 2 para criar a mi hijo, ¿no? A criar a mi hija, pero cuando están en el momento, hay una herida ahí, y a veces cierto evento la despierta, y entonces, pues obviamente aunque tengan la receta, no la aplican, porque ahí hay una cuestión que no se ha trabajado. Entonces yo creo que la primera recomendación que haría es,
primero es importante atenderse como cuidador, como cuidadora, papá, mamá, etcétera. Hay que atenderse primero, porque ahí hay cuestiones que seguramente de mucho dolor, que vienen desde la infancia precisamente porque el género, eso es lo que genera mucho dolor, genera mucha violencia. Y la propia Rita incluso lo decía en un libro que se llama Contrapedagogías de la Crueldad, se preguntaba, ¿habrá alguna familia en donde no se infiltre el patriarcado? Y yo creo que hasta ahora no la hay. Por lo tanto, en toda familia va a haber violencia, se va a generar algún tipo de dolor, entonces yo diría que primero eso, ¿no? Y hay espacios para eso, ¿no? Hay espacios, incluso algunos gratuitos. En el caso de los hombres, en Puebla, de hecho, hay grupos donde se trabaja con y para hombres, para justamente reflexionar sobre esas violencias que ejercen o de las que fueron objeto en la infancia, en la adolescencia. Entonces, eso, por ejemplo, me parece una gran alternativa, ¿no? Y por supuesto, ya hablando ya directamente y bueno, en el caso de las mujeres también, ¿no? Por supuesto, hay también muchos grupos, ¿no? Para mujeres, y también terapéuticos o también grupos terapéuticos grupales, también hay muchos de eso. Entonces, veo que hay esas opciones, insisto, para quien lo necesite, ¿no? Que yo creo que nunca va a estar de más, nunca estarán de más esos espacios. Y ya en relación con los niños y con las niñas, pues me parece, por ejemplo, estas recomendaciones muy prácticas, como no marcar la diferencia entre los juegos, ¿no? Por ejemplo, o sea, de las muñecas son para niñas y los carritos son para niños. O sea, por ejemplo, eso parece algo tan insignificante, pero no lo es. Porque ahí otra vez, incluso hasta si lo vemos desde una cuestión de desarrollo, si a una niña no se le permite jugar a los carritos o al fútbol, etcétera, porque es niña, hasta se le está obstaculizando ciertas habilidades motoras, solamente por esa cuestión de género, ¿no? Entonces no puedes jugar fútbol, no puedes hacer esto porque eres niña. Y al niño también, o sea, no puedes. Entonces, al niño también, si nos damos cuenta, se le impide ciertas habilidades sociales o afectivas porque no puede jugar a las muñecas, no puede jugar a la comidita, no puede jugar a la familia, que también, bueno, es cuestionable también eso de la familia, ¿no? Porque también hay una construcción de familia que es papá, mamá, hijos, hijas, perrito, gatito, ¿no? Y esto también pues, es muy patriarcal. Pensar que la familia solo va a ser una pareja hetero, pues también es muy patriarcal. Pero bueno, esa sería como por ejemplo, una recomendación muy precisa, no marcar esa diferencia. También la otra, que tiene que ver con algo que decías más al principio, sobre los colores, ¿no? O sea, no hay colores para niños y para niñas, no hay ropa de mujer o de hombre, eso también es importante, no hay ropa de niño o de niña, solo es ropa. Entonces es importante, pero dialogarlo también, ¿no? Porque eso es importante, obviamente de acuerdo con la edad que tengan los niños y las niñas, hablar sobre por qué una prenda no es de niño y no es de niña, eso solo es una prenda. ¿Qué te gusta? ¿Qué te quieres poner hoy? ¿Qué experimentamos hoy, por ejemplo? Pero sin que eso esté anclado a una cuestión de género. Porque eso justamente lo que va generando es que cuando se ve a un niño que no concuerda con eso que yo aprendí, ¿no? En mi casa de cómo se debe vestir un niño, pues obviamente eso me asusta, me desconcierta y me lleva a discriminarlo también. Entonces, por eso es importante que esas diferencias no se marquen en la ropa, en los juegos ni en los colores, ¿no? Esa, por ejemplo, sería importante. La otra es también dividir las tareas de la casa de manera igualitaria, ¿no? También eso es importante que lo observen los niños y las niñas en los propios papás y mamás, si es que son papá y mamá, pero insisto, pueden ser dos papás, dos mamás, etcétera, ¿no? Pero que también que la tarea doméstica no tiene que ver tampoco con el género, ¿no? O sea, el papá puede lavar los trastes, puede trapear y puede barrer, no hay problema, ¿no? Y la mamá podría arreglar una tubería, también lo puede hacer. Pero también que esas tareas no se vean marcadas por ese diferencial de género. La otra justamente es las emociones tampoco tienen género. Esa también sería otra cuestión importante, lo que decíamos hace un rato, ¿no? El de lloras como niña, otra vez ahí, ya estamos arrinconando que esa emoción es solo para niñas y que si tú la tienes, cuidado, porque vas a estar bajo sospecha de otros hombres. Entonces, las emociones, cualquiera que sea, así como también el enojo se ha adjudicado mucho a los hombres, también permitir que las niñas se enojen y se pueden enojar también. Por supuesto, el enojo también es una emoción muy válida, ¿no? Entonces, eso, como las emociones no tienen género y es muy válido vivirlas y acompañarlas, ¿no? Y a enseñarles también a reconocer su cuerpo, por ejemplo, ¿no? Con los nombres correctos,
¿no? Porque eso también de alguna forma protege a los niños de abusos, o a las niñas también las protege de abusos, ¿no? Porque sobre todo en el caso de las niñas como que se les prohíbe muchísimo conocer su cuerpo, ¿no? O nombrar las partes de su cuerpo. Entonces eso también de alguna forma las pone en una posición más vulnerable a ciertos abusos, ¿no? Entonces, bueno, eso también, y bueno, por supuesto en los niños también aplica. Y por ejemplo, ahora que estamos con lo del lenguaje inclusivo e incluyente, también eso, ¿no? O sea, hablar, dialogar con los niños y las niñas sobre el lenguaje, ese lenguaje que discrimina y que también es muy cruel también, ¿no? Porque justamente a veces a mí me ha tocado escuchar a niños y a niñas en el preescolar, o sea, hablando de, es que mi compañero es negro, es que yo quiero ser como tal compañero o compañera porque esa compañera es blanca o es blanco. Todo eso lo van a aprender, o sea, todo eso se gesta en la familia, y eso justamente también lo que genera es un no reconocimiento a la diversidad, un no reconocimiento a quien no es como yo o a quien aspiro ser, ¿no? Y ahí también pues entra la cuestión racial, ¿no? Pero entran otras más también, por ejemplo, orientación sexual, identidad de género. Hay niñas, niños que desde el preescolar o la primaria no se sienten identificados con el género que les han adjudicado, ¿no? Entonces eso también, si no se dialoga en casa, lo que va a generar es aversión, ¿no? Y discriminación, acoso escolar, etc. Entonces todas esas cuestiones también se tienen que dialogar, pero para que también se puedan dialogar con los niños y las niñas, nuevamente regreso al primer punto, los cuidadores, los tutores o tutoras tienen primero que ver eso con respecto a sí mismos y a sí mismas, porque si no, aunque tengan la receta, no va a funcionar, ¿no? Tienen que trabajarlo primero consigo mismos, consigo mismas. Completamente, Vicente. Muchas veces queremos la receta ya paso a paso para poder ya trabajarlo y lograr el objetivo, que pues como bien lo dijiste, que pues quieren que sus hijos sean felices, ¿no? Esta parte del lenguaje inclusivo se me hace justamente esencial, porque a lo mejor también lo que hablábamos, que para nuestra generación, e incluso ya pues para las generaciones de abajo, o sea, toda nuestra generación como que le cuesta trabajo, pero para las generaciones de abajo yo escucho muchas personas que hablan desde el lenguaje inclusivo y que no les cuesta ningún problema, pero el problema son cuando llegan a casa y que te dicen, no, o sea, este lenguaje completamente no debe existir, o sea, y ni está en la RAE, y se van con términos que digo, o sea, si para un niño de 5 años no es un problema, ¿por qué para nosotros que creo que ya estamos como en un nivel de educación también y preparados, de madurez, ¿por qué no lo podemos aceptar? Es justamente romper todo este esquema, todo el patriarcado que estamos viviendo, porque todos estamos involucrados, o sea, tanto mujeres como hombres somos víctimas de él. Así es. Es completamente romper el esquema. Te quiero agradecer muchísimo. Sabes que tienes una admiración muy grande por parte de nosotras, que es por eso que estamos invitados, y así como nosotras aprendemos y nos enriquecemos con cada uno de tus conocimientos, pues para las personas que nos están escuchando, pues también deseo que llegues a esas personas y a tocar esos corazones que pues realmente necesitamos, es necesario ya este cambio para poder tener la felicidad que tanto también anhelan y que no existan más mutilaciones ni nada. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo. Te agradecemos muchísimo que hayas aceptado la invitación. Muchísimas gracias a ti, Lupita, muchísimas gracias, Majo, y yo también deseo eso, que este episodio deje algo en las personas que lo van a escuchar, para que, como dice Rita, haya un mundo más benigno para más gente. Gracias, Vicente. A ustedes.